una gran cosa que es finalmente el aprendizaje concebido como un saber ser y saber moverme en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, la pedagogía también nos dice cómo poder desarrollar mejor aprendizajes conceptuales, cómo poder desarrollar mejor aprendizajes procedimentales, cómo poder desarrollar mejor aprendizajes actitudinales, cómo poder planificar mejor una clase, dónde mirar, qué pensar, qué pregunta hacer, si es a través de una gran idea, si es a través de un concepto, si es a través de preguntas. Pedagogía, 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 pedagogía. Andragogía, el nombre, me lo soplaba, andragogía, el nombre de la educación para adultos. ¿Ya? Entonces, pedagogía, 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 que básicamente es la ciencia de la educación de la pedagogía, que en el fondo es tratar de mostrar de qué manera poder desarrollar educación en el estudiante, o sea, adquisición, aprendizaje, básicamente. Y por lo tanto allí hay un millar de fórmulas. El punto es siempre pensar qué es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cuál es ese corazón? Si ese corazón es de orden de habilidades, por ejemplo, yo creo que los estudiantes aprendan a formular argumentos, ¿ya? Si los estudiantes, yo creo que en el fondo ellos sepan expresar sus ideas. Si los estudiantes, yo creo que sepan a convivir en paz y en armonía. Son diferentes formas, tienen diferente tipología esos contenidos. Y esos contenidos que componen el aprendizaje pueden ser enseñados de formas diferentes. Y eso lo ha entregado la pedagogía. Si es un concepto, tengo que primero levantar qué para mí significa esta cosa, ¿ya? Hasta finalmente almacenarlo de forma tal que yo te miro y digo, aplicando el concepto. Pichiruchi. ¿Ya? Pichiruchi. Si es una habilidad que se expresa en un procedimiento, en un saber hacer algo, y el procedimiento implica entonces una lógica algorítmica, de primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto otro, ¿ya? Por ejemplo, la fundamentación, ¿qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después? Es un procedimiento, pero la habilidad es la fundamentación, para fundamentar. Entonces, primero tengo que modelar eso, que se vea o que lo vean en mí o en alguien, cómo se hace, eso lo dice Marzano, y poder empezar a guiar. Hasta finalmente el cabro tenga total autonomía para que sea capaz de fundamentar en cualquier espacio posible. Y después me fundamenten contra mi clase maravillosa. Lo a la escuela, yo le llamo la educación prohibida. Ya los cabros están ahí ya cristalizados y fundamentan en contra de la educación. Y es como fundamenta de cualquier cosa menos de nosotros mismos. Entonces, cuando si la naturaleza del aprendizaje tiene que ver de un orden actitudinal, ¿ya? En términos de poder generar, por ejemplo, el valor por la convivencia, ¿cómo puedo yo generar la pedagogía para lograr el aprendizaje del valor de la convivencia pacífica, armónica, respetuosa, etcétera? Bueno, tengo que ser así, pero ustedes tengo que practicar eso, pero al mismo tiempo fortalecer instancias, tareas, espacios para que eso se practique e ir repitiendo para que se vaya generando el hábito de, que es la expresión de la actitud en un hábito. Si yo tengo una actitud positiva al estudio, tengo el hábito de estudiar cuando llego a mi casa, leer media hora antes del colegio, etc. Y esos hábitos van cristalizándose cuando ese hábito se adquiere a partir de prácticas y de reforzamiento positivo respecto a esos hábitos. Yo genero actitudes y con esas actitudes establezco redes valóricas. Y por ejemplo me doy cuenta que el valor de la honestidad, ¿ya?, es fundamental en la vida. Y eso puede estar expresado en una hora de clase, en una tarea específica, a través de, por ejemplo, decir de dónde sacaste esa idea, de dónde viene esa idea, que tiene que ver con yo estoy preocupada con la ética, con el plagio, por ejemplo, pero en el fondo tiene que ver con un gran valor de la honestidad, que está en una actitud particular, como puede ser, por ejemplo, el usar éticamente la información con la que cuentan, el proceso de la investigación, citar cuando corresponde, citar cuando corresponde, transparentar, ser honesto respecto a lo que me pertenece y a lo que no me pertenece. ¿Ya? Pero eso en el día a día, la pedagogía, me indica que eso también es enseñable. Entonces yo no puedo reforzar positivamente un acto de deshonestidad. ¿Ya?
y también tengo que generar tareas y por tanto luego desarrollar estrategias para que los estudiantes aprendan cómo desarrollar la honestidad como valor. Pero ellos no van a ser honestos, van a hacer cosas que demuestran su honestidad. Ahí está en el campo de la naturaleza del conocimiento de orden actitudinal. Lo mismo pasa al tema emocional. En el mismo plano, ¿ya?, de lo actitudinal, la enseñanza emocional o el aprendizaje emocional, al menos lo que se está planteando hoy día, tiene que ver con, y por eso les recomendaba esa tesis de Arquímedes, en el fondo es generar instancias en donde hablemos de las emociones, comuniquemos las emociones y ordenemos esas emociones. Por tanto, el hábito de pensarme como un sujeto emocional, como una persona emocional, es también pensar qué es lo que estoy sintiendo y entender qué significa eso que estoy sintiendo, para luego regular si aquello que estoy sintiendo debe tener alguna u otra expresión. ¿Ya? Si estoy enojada, ¿qué repercusiones tiene eso en mi vida? Como profesora y también como estudiante, ser consciente de eso. A eso es desde la pedagogía. Yo me acerco al aprendizaje desde la pedagogía y tiene que ver con cómo lograr enseñar ese aprendizaje. Yo me puedo acercar al aprendizaje desde la teoría, vale decir, cómo se logra desarrollar aprendizajes en términos teóricos. Y ahí la psicología cognitiva, conductista, la psicología social, los teóricos de la educación, los teóricos de la pedagogía, ¿ya?, que en el fondo me van mostrando qué es el aprendizaje, cómo desarrollarlo, cuándo desarrollarlo, cómo promoverlo, cómo instruirlo, etc. En qué espacios hacerlo. Por ejemplo, la teoría vinculada con la pedagogía, la que en el fondo generó las escuelas de Montessori, por ejemplo, de María Montessori, la de Summerfield, como una vez comunicamos, etc. Y así, múltiples formas de acercarme al aprendizaje. La época por la que estábamos desarrollando ahora. Por lo tanto, el aprendizaje, por todo lo que les he dicho, tiene una complejidad altísima. Y somos los únicos profesionales formados para simplificar esa complejidad a través de la interpretación. ¿Por qué les digo eso? Porque el elemento central en todo esto tiene que hacerse la pregunta en general sobre cuál es el aprendizaje que está acá para hacer. No mío, no personal en términos del ejercicio de la investigación, sino también respecto al producto de la investigación. ¿De qué manera esta investigación, este trabajo, aporta al aprendizaje, en qué área, en qué sentido, en qué ámbito, etcétera? Bien, voy a verte por acá. En el caso de lengua y literatura del segundo medio, ¿ya?, el trabajo que está haciendo la Andrea... la Mane. ¿Ah? No, la Mane. Con la Andrea Mane. No, la Mane con la Fernanda. Ah, perfecto. Y Rachid. Las dos son profesoras de lenguaje, desde sus propias particularidades de lenguaje, se interesan por esto. Desarrollar aprendizajes de un objetivo de aprendizaje particular, que es el objetivo 8 del segundo medio. ¿Ya? Y a partir de eso tratan de construir una orientación, ya, que finalmente es como una propuesta de clase, ya, propuesta de desarrollo de una unidad, incluso yo diría, ya, como una propuesta de una secuencia pedagógica relacionada con una clase, con varias clases, para desarrollar este aprendizaje, que es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando la relación de la obra con la visión del mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada. Este es lo A, tal cual, explícito, ¿cierto? Mane. Ah, sí. Es que Rachi aquí me tiene... Es que tenemos que juntarnos, no sé cómo no están los... Entonces, en el caso acá... en el caso de este objetivo, ¿qué naturaleza de investigación es? Esa es la pregunta que te hago. ¿Qué naturaleza de investigación es? ¿Cuál es la pregunta aquí inicial? No está comunicada en este índice. Yo no sé cuál es el problema de investigación acá.
Lo que está acá es como pensado en una planificación. Este es el objetivo, esta es la actitud que quiero desarrollar, el tipo de enseñanza, a dónde voy a avanzar, y aquí está la problemática que lo voy a leer al tiro. ¿Ya? Pero está orientado respecto al OA, al aprendizaje. Pero no puesto respecto al problema y pregunta acerca del aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuál es la problemática que ustedes observaron en la investigación? Dieron cuenta que la clase era de orden conductista, ¿cierto? Y que esa clase conductista reproducía el modelo tradicional de enseñanza con un rol definido del alumno y un rol definido del profesor. Dificultad para que los alumnos interpreten una obra y relacionen esta con el contexto. Se asume acá en el objetivo que la idea es que relacionen texto con texto, ¿cierto? Sí. Por lo anterior se observa que la mayoría de los estudiantes no muestran disposición a formarse un pensamiento propio y fundamentado. Ya. Lo primero es que hay un contenido, que es entender el texto en su contexto, ¿cierto? Ese contenido es de orden conceptual. Pero se busca en términos de habilidad formular una interpretación. ¿Ya? Si bien hay que saber conceptualmente qué es una interpretación, hay que saber en términos de habilidad y en términos de procedimiento cómo desarrollar, cómo promover que el estudiante pueda formular una interpretación. Y por lo tanto hay que saber qué implica formular una interpretación. Esas son las traducciones que tenemos que hacer a nivel de aprendizaje, porque hay un montón de cosas acá que están dichas que de repente no necesariamente nosotros entendemos. Entonces, ¿qué es formular una interpretación? ¿Cómo se formula una interpretación? Eso es lo importante que ustedes tienen que definir desde el punto de vista conceptual, para luego a partir de eso establecer desde el punto de vista procedimental cómo guiar el proceso de formulación de una interpretación. ¿Ya? Esa es una parte de la investigación. Pero acá hay una parte que a mí personalmente me hace ruido, que dice: se observa que la mayoría de los estudiantes no muestran disposición a formarse un pensamiento propio y fundamentado. Esto de mostrar disposición a formarse un pensamiento propio y fundamentado podría ser en la lógica de la actitud, ¿cierto? Es decir, y la actitud inscrita en el currículum en general tienden a esto, como a esto en el fondo es voluntad de querer hacer cosas. ¿Ya? Las actitudes en el currículum tienen que ver se expresan acá, por eso son muy cognitivas, porque tienen que ver con la voluntad de querer hacer cosas de orden cognitivo, voluntad de querer aprender, voluntad de presentar, voluntad de querer establecer relaciones entre cosas. Por lo tanto, son actitudes puestas en tecla cognitiva. Y la actitud, esta actitud no fue manifiesta en la hora de clase. Esto es algo que ustedes... Claro. Ya, por lo tanto, que no pueden condenarle al curso no desarrollar algo que no tiene prefijadamente querer ser desarrollado. Ya, esto es una propuesta, esto es un aporte, y hay una mezcla de orden lógico. Ya. Manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado mediante una lectura. ¿Cuál es el indicador? Ya, y ahí fueron al problema de estudio, ¿cierto? Manifestar su opinión con respecto a diferentes aspectos de los textos y el mundo de los que los rodea. En conclusión, no confundir en el problema, no ponerle al problema cuestiones que yo esperaría ver y que deberían desarrollarse si que no efectivamente se declaran. ¿Ya? Y lo otro es establecer aquí cuáles son los contenidos de orden conceptual, procedimental, actitudinal, etcétera, y cómo se enseñan cada uno de ellos. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, me parece que aquí es clave el tema de la formular una interpretación. Ya. El texto literario. Eso es como el complemento. Aquí está diciendo que para formular una interpretación se esperaría que el estudiante estableciera la relación de la obra en el texto y el contexto. O sea, yo interpreto esta obra en el contexto en el que está escrita. Entonces, eso sería la habilidad, y por lo tanto habría que decir cómo desarrollar esa habilidad. Y eso probablemente el currículum no se lo va a decir. Se supondría que un profesor de lenguaje del segundo medio sabe cómo formular una interpretación que relacione el texto con el contexto. Entonces ahí ustedes tienen el espacio de libertad respecto de cómo lo van a hacer desde el punto de vista del procedimiento. Lo primero que debería hacerse el estudiante es preguntar, bueno, ¿qué dice el texto? Luego debería investigar sobre qué pasó en la época cuando fue... Ya, ustedes saben eso. Sí. Luego
vienen estas cosas que les digo de la memoria, etc. Porque en el fondo, ¿qué pasa? ¿Cuál fue mi interpretación de acá? Había un problema de orden lógico acá, con respecto a la problemática. Estaba claro lo que se quería aprender, lo que probablemente muchos de nosotros sabemos muy bien. Pero acá inmediatamente pongo alternativas, la estrategia. Lograr un aprendizaje significativo, museo de la memoria. No estoy pensando en el aprendizaje. Dejé de pensar en el aprendizaje. Porque la pregunta sería, ¿de qué manera el museo de la memoria, como recurso, como parafernalia, como pirotecnia, aporta a formular una interpretación entre textos y contextos? ¿Qué vamos a analizar del museo de la memoria? ¿El texto del museo de la memoria en el contexto en el que fue producido? ¿O los textos que el museo de la memoria entrega y luego investigar en otras fuentes respecto al contexto en el que fueron escritas? El museo de la memoria en sí mismo es un texto y fue producido en un contexto en particular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El recurso se comió el aprendizaje. Se pensó qué hacer y no qué es lo que deberían aprender los estudiantes. Se mantiene el problema que les observé la semana pasada. No lo voy a transitar al otro. Y hacen, vamos a mantener la planificación. El docente hace algo, después hace otra cosa. Pero no están pensando en términos de cómo desarrollar el aprendizaje que es este. Están pensando en cómo hacer la clase. Esa es una de las formaciones tradicionales que uno tiene al momento de establecer la clase. La pregunta sería, ¿cómo puedo enseñar a formular interpretaciones? Esa es la pregunta. Sí. Entendiendo que el problema fue que una clase donde se suponía que tenían que enseñar a formular interpretaciones, se hizo todo menos eso. Claro. Y habría que ver qué se hizo también. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se conceptualiza aquello que se hizo para ver también que el aporte que ustedes hagan sea para corregir eso o para mejorar eso? Pero ya eso es quizás más complejo porque ustedes son de diferentes grupos, o sea, no están todos vinculados a esta experiencia. Claro, entonces, pero... ya, ¿cómo puedo enseñar a formular interpretaciones? Ya, eso es en sí lo que... ya. Independiente del exilio en sí, porque nosotros queremos que el niño aprenda a formular, lo que pasa es que interpretar... el exilio no es contenido. Claro. El exilio es la unidad temática, la unidad didáctica en la que está inscrito este OA, como puede quizás después estar inscrito en otras unidades, claro. Ya inscrito este OA para efectos de poder proponer cómo llevarlo a cabo en el colegio. Ya es una propuesta, el programa tiene una propuesta. Por lo tanto, ahí el tema no es el exilio, no hagan contenido de lo que no es. Ya. Ustedes tienen esa particularidad. El contenido a aprender es este. Bueno, gracias. ¿Ya? Si se hace en el exilio, si se hace en el presente, es una cuestión de ustedes. Si lo quieren saber en el exilio, por lo tanto, respetando el programa de estudio, háganlo, no hay ningún problema. Pero se está comiendo el aprendizaje, el conocimiento, el contenido, el qué cosa. Pero ustedes no trabajan el qué. No. Acá nadie te dice exilio, aquí nadie te dice, claro, dictadura, no. Por lo tanto, se está comiendo, el pretexto está comiendo el texto. Sí. El pretexto es como la pirotecnia. La pirotecnia está comiendo el aprendizaje. Acá.